Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a los días de desarrollo de impuestos de 2024. Esta sesión hablamos sobre un proyecto sobre financiar la protección social a través de la reforma social y fiscal. Y estamos en las agencias de la OCDE con el apoyo financiero de la Corporación de Desarrollo Sueca. Este proyecto pretende reunir la protección social y cuáles son las opciones de financiamiento disponibles al revisar las reformas fiscales, también las contribuciones al seguro social y la contribución de los trabajadores informales que tienen capacidad financiera. En otras palabras, pretende y dar esta política y proporcionar la recomendación por otro lado. Este proyecto empezó con Senegal y continúa en 5 países de desarrollo. Esta presentación empezará con Juan Casal y Juan Pablos, que son de la OECDE, y presentará el modelo con mayor detalle y la metodología y las herramientas que están disponibles. En la segunda parte de la sesión tendremos sobre los retos de la protección social y tenemos nosotros a 2 funcionarios de Senegal, la señora Aminata Sow, que es encargada de protección social y solidaridad y la asesora del Ministerio de Finanzas. Muchísimas gracias. Finalmente, vamos a dar el comentario al gerente de programa de la Agencia de Cooperación Sueca y es apasionado de los temas de protección social. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros hoy. Voy a dejar la presentación y le voy a dar el micrófono a nuestro primer presentador. Antoine, tienes el micrófono. Muchísimas gracias, Ellen. Good afternoon, everyone. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buena noche a todos los que están con nosotros el día de hoy. Estoy tratando de compartir mi presentación. Para esta sesión que habla de financiar la protección social en los países en desarrollo, quizás primero podemos empezar agregando información sobre la protección social. ¿Qué quiere decir protección social? ¿De qué estamos hablando? Entonces, podemos definir esta protección social como el conjunto de políticas, programas, medidas que tienen como obsesión proteger o prevenir contra la pobreza y de esto desde la niñez hasta la edad avanzada. La protección social se puede clasificar en diferentes categorías, esquemas de seguridad social que benefician y dependen del pago de contribuciones, la asistencia y bienestar que se pueden ser universales o que se pueden enfocar a grupos específicos de personas, y la protección social que incluye también los mercados de trabajadores activos que apoya al mercado laboral y la formalización. Normalmente consideramos que la protección social cubre 9 áreas específicas: salud, enfermedad, desempleo, tercera edad, lesiones, hijos y familia, maternidad, invalidez y supervivencia. Ahora, hablemos del tema de por qué la protección social es tan importante. La respuesta corta es porque la protección social ofrece mejores opciones de vida para la gente, especialmente para los vulnerables y los pobres, que es lo que más lo necesitan. Además, la protección social actúa como una inversión en el sentido de que contribuye a las sociedades para que éstas sean más productivas y ofrece un mayor bienestar social. Finalmente, las crisis recientes que hemos enfrentado, como puede ser la del COVID-19 o la de energía,
Son grandes retos para la demografía y los cambios del clima. Fortalecen la importancia de generar redes importantes de seguridad social. Por todas estas razones, la protección social se encuentra en el centro de las ODS y sobre todo o en un nivel muy alto de las agendas políticas nacionales e internacionales. Entonces, la protección social es un tema vital en todos lados, pero quizás es mucho más en los países con menos ingresos, por dos razones. Primero, porque tenemos una participación de pobres muy alta y de vulnerables, y en segundo lugar, porque como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, la protección social en estos países se tienen que ampliar mucho más y tienen que ser mejor financiadas. De hecho, podemos ver en la gráfica que la participación de la población que reciben al menos un programa de seguridad social en los países de bajos ingresos, esta participación está limitada. Perdón, no sé si ven la gráfica, pero créanme, sí hay una participación de la población que tiene participación y por mucho es mucho menor que la población en los países de la OCDE. En los países con menos ingresos tienen menos cobertura de seguridad social y esto aplica a todas las áreas de protección social. Más allá de edad, el gasto de los países es bastante modesto. Este gasto representa, por ejemplo, más del 20% del PIB en los países de la OCDE, pero solo 5 a 10% del PIB en los países de ingreso medio y mucho menos del 5% en los países de menores ingresos. Entonces, como resultado, el gasto público en protección social simplemente es demasiado bajo para responder de manera adecuada a las necesidades en los países de bajos ingresos. Los ingresos adicionales que se requerirían para cerrar esta brecha son muchos y de acuerdo con estimados de la Organización Internacional del Trabajo, son 5% de los países de bajos ingresos y hasta 16% del PIB en los países de menos ingresos. Entonces, cerrar estas brechas es vital para mejorar la protección social en los diferentes sistemas de los países de bajos ingresos, ya sea en niveles de beneficio o calidad de los servicios o incluso la cobertura de la población. ¿Cómo cerramos estas brechas financieras para la protección social? Bueno, pues eso es lo que está en juego en los proyectos que hacemos con la OCDE, con el apoyo de la cooperación sueca, que se llama Financiar la Protección Social a través de la reforma tributaria. Para ser más específico, en este proyecto tenemos un marco que explora 5 estrategias interactivas para el financiamiento de la protección social. Las 5 opciones de financiamiento que acababa de mencionarles, la primera opción es explorar cómo incrementar los ingresos fiscales generales. Otra opción es cómo mejorar el rol de las contribuciones de la seguridad social. En tercer lugar, tenemos fortalecer el funcionamiento de la economía formal. En el número 4, cómo evitar la evasión fiscal y social. Y en quinto lugar, cómo y en qué medida hacemos que los trabajadores informales contribuyan para pagar la protección social. El análisis de estas opciones nos trae temas transversales como los retos de gobernanza y confianza, pero sobre todo en el análisis está basado en el contexto de cada país. Específicamente, el análisis de desarrollo tomamos en cuenta en gran medida
Las características socioeconómicas del país en cuestión, en especial las características de la economía informal, y también consideramos la organización y cómo funciona el sistema fiscal y el del sistema de seguridad social en cada país. Este proyecto entonces es muy específico para cada país y lo desarrollamos para y con las autoridades de cada país con las que trabajamos. Para seguir un paso más adelante, el análisis cualitativo y cuantitativo desarrollado para este proyecto se basa en especial en datos internos, por ejemplo, datos de informalidad y de ingresos fiscales, y también herramientas internas analíticas. Por ejemplo, si consideramos la primera opción de financiamiento, que es cómo mejorar los ingresos, esto se analiza a través de una herramienta que está construida en 4 módulos sucesivos que pueden ver al lado de la izquierda de la pantalla. El primer módulo permite una comparación entre países donde podemos hacer un benchmark del sistema fiscal contra países similares. Nuestro segundo módulo, ¿no?, nos ofrece un menú de medidas fiscales ajustadas a cada país, mientras que el módulo 3 evalúa estas medidas frente a una serie de criterios de evaluación. Y finalmente, el número 4 nos da los estimados del potencial de ingresos a partir de los ingresos fiscales con base en el modelo y medidas específicas que se han podido identificar en los módulos anteriores. Esto es una visión general de el proyecto de financiamiento de la protección social con el que trabajamos con Senegal, y estamos en colaboración con otros países de África, Asia y América Latina. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a nuestros donantes. En esta siguiente diapositiva, agradezco a nuestros donantes por su apoyo a nuestro trabajo y todos los proyectos fiscales en especial. Quisiera agradecer a SIADA por el apoyo a los proyectos de seguridad social. Muchísimas gracias. Ahora le voy a pasar el micrófono a Pablo Suárez Robles, que es economista del Centro de Desarrollo de la OCDE, que nos va a dar una visión de cómo mejorar esta protección social a los trabajadores sociales. Ahora muchísimas gracias, Celine y colegas. En primer lugar, gracias por invitarme a esta sesión tan importante y por darme la oportunidad de presentar el trabajo que hacemos en la OCDE. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Me voy a limitar a los tiempos, pero por favor, si hay alguna cosa que, si me paso del tiempo, por favor, deténganme. Vamos a hablar del financiamiento de la protección social y extender la protección social a los trabajadores informales. En el Centro de Desarrollo de la OCDE tenemos la oportunidad de tener una nueva base de datos que se llama Kibi, que es el indicador de informalidad con base en las fuentes y que da información sobre informalidad especialmente, pero sobre otros aspectos importantes que incluyen protección social en una amplia gama de economías emergentes y en desarrollo. Con base en estos datos, observamos que la brecha es bastante baja en estas economías en desarrollo, en especial en el sur de África, en el África subsahariana, donde se encuentran estas economías. También observamos que hay una cobertura, una brecha importante de cobertura de los trabajadores informales en promedio a nivel de las encuestas, 37%, o sea, 37% de trabajadores informales están cubiertos con programas de protección social
en relación con los 70% de los trabajadores formales. Vemos que esta brecha es demasiado amplia para los esquemas de contribución. Sabemos que menos del 10% de los trabajadores formales informales tienen alguna cobertura en contraste de los trabajadores conformales donde tenemos más del 43%. No vemos una vinculación directa con la cobertura de los programas no contributivos y el estatus formal o informal de un trabajador. En este momento, esta dimensión en estas regiones varía mucho. Vemos que algunos trabajadores formales se benefician más de la asistencia social dependiendo de la región. En el África subsahariana, por ejemplo, vemos en particular que esta alta correlación entre informalidad y pobreza, eh, vemos que en esta región el sistema social beneficia a los trabajadores informales de alguna manera. Vamos a ver los sistemas contributivos. Sabemos que estos esquemas que normalmente cubre a los trabajadores formales, porque para estas personas se puede hay una relación de empleo claramente identificable entre el patrón y el empleado. Y los empleados formales normalmente reciben un sueldo regular y hay contribuciones que contribuyen de manera igual los patrones y los trabajadores. Entonces, la mayoría de los trabajadores formales son los que reciben estos beneficios. De todas formas, hay algunos que pueden acceder a otros esquemas contributivos y hay que saber cuál es el perfil. De los datos que recibimos, los trabajadores informales, los esquemas contributivos tienden a ayudar a los que están mejor. Esto tiene sentido porque tienen una capacidad contributiva. Observamos que en promedio en los países solo 5% de trabajadores pobres e informales tienen la cobertura, mientras que el 20% de los trabajadores que tienen una mejor situación financiera son los que reciben esta protección. Vale la pena saber que el acceso a estos programas es mayor en las zonas urbanas. Por lo general tienen acceso a información, a infraestructura, y esto es más importante, los servicios son accesibles y eso observamos que en el área urbana hay mayor prevalencia de apoyo a los trabajadores. Ahora, si nosotros pasamos a la clave de esta presentación, a ampliar los esquemas contributivos a los trabajadores informales, es importante saber, primero ver el estatus de empleo de los trabajadores informales, porque ustedes saben que la informalidad es como una caja negra. Por ejemplo, en Senegal, la incidencia de informalidad puede ser sumamente alta, puede llegar hasta el 80% de la población empleada. Entonces, es importante saber dónde están estas personas y la heterogeneidad que hay en la economía informal y los diferentes estados de empleo. Sabemos que los principales lugares son los trabajadores con diferentes situaciones. Para los empleados hay la posibilidad del copago, tanto de la parte patronal como la laboral, y es una buena opción. Pero estas posibilidades para los informales no cuentan con ellas y estas personas muchas veces tienen que ver contribuciones muy altas que son muy difíciles para ellos alcanzar. Aquí el reto es encontrar formas para que el seguro social sea más asequible para estas personas. Hay diferentes opciones y vamos a ver algunos ejemplos en un momento, pero por ejemplo, tenemos una escalación gradual de las contribuciones. Si tú tienes que empezar con una contribución baja como informal y a medida que tu negocio crece y la situación financiera mejora, la contribución se puede incrementar de manera progresiva hasta las tasas normales. Otras son subsidios del gobierno para financiar la contribución. Esto puede ser muy caro, con lo cual esto se requiere un objetivo muy claro y dar prioridades, por supuesto, a los que más lo requieren.
personas probablemente que se vean más afectadas por la pobreza y la vulnerabilidad. Otra opción puede ser ajustar los niveles de contribución a los niveles de ingreso. Esto quiere decir que en lugar de tener una sola tasa de contribución que aplica a todos, podemos pensar que haya diferentes tasas de contribución, diferentes niveles conforme al ingreso, de manera que las unidades sean menores para las personas que ganan menos. Otra cosa es el pago de la seguro social de manera posterior. Las unidades, las ganancias pueden ser irregulares para las personas informales y no siempre tienen la posibilidad de pagar una contribución. Entonces, si el sistema es demasiado rígido, hay un riesgo de excluir a estas personas de la cobertura de seguro social. Entonces, aquí la idea es establecer una serie de mecanismos que puedan mantener a estas personas dentro del seguro social e incluso traer a personas que ya no están en el seguro que tuvieron que dejar el sistema. Esto puede ser planes de pago con moratorias, intereses o cancelación de multas. Les mencionaba antes de la capacidad contributiva, esto es muy importante y necesitamos ver la distribución de trabajadores informales por situación financiera. Nosotros vemos que los trabajadores informales en la mayor parte son pobres y básicamente para estas personas no hay capacidad contributiva o es muy baja. Entonces, para estas personas la solución realmente es obtener subsidio del gobierno y la contribución de los empleados cuando sea posible, o la del patrón. Cuando vemos esta gráfica, hay algunos trabajadores informales que se encuentran en mejores o peores condiciones y la proporción es mucho mayor en algunos países. Entonces, ver estas personas que tienen una capacidad contributiva e involucrarse en esquemas contributivos para evitar los subsidios. Además de esto, tenemos que pensar en formas alternativas para llegar a llevar este seguro al trabajador informal. Una manera es ver el tamaño de los hogares con esta base de datos comparada con otras es que podemos medir la informalidad no solamente a nivel individual, sino a nivel de hogares. Y vemos que en muchos casos, no la mayoría, pero en muchos casos, los trabajadores informales viven a partir de otras personas que sí tienen un empleo. Puede ser la posibilidad de que estas personas estén cubiertas de manera indirecta a través de las personas de su hogar que sí tienen un trabajo formal. Y lo último que quisiera comentar aquí, que vale la pena resaltar, es que los beneficios de seguro social, hay unas transiciones, hay gente que entra y sale a los esquemas de empleado o informal. Entonces, cada vez que una persona se mueve de una situación a otra, hay un riesgo de que esta persona no, no tenga la cobertura social. Entonces, tenemos que pensar mecanismos que aseguren que hay un mínimo de portabilidad entre los diferentes estados y situaciones que sufre una persona para evitar que esta persona no participe en los beneficios sociales. Y voy a hacer un ejemplo brevemente. Hay muchos ejemplos que podemos mencionar, pero en Argelia podemos ver que hay un Fondo Nacional de Seguro Social que permite que los nuevos afiliados vayan incrementando sus niveles de contribución, como les decía hace un momento, y también formalizar su negocio y tienen un periodo de 3 años. Tenemos una situación similar en Uruguay con el monotributo. Podemos decir mucho de este programa muy conocido
Pero un aspecto importante, como en Argelia, hay una posibilidad de que las personas empiecen a contribuir con una tasa muy baja y luego ir incrementándola en un periodo de 4 años. También podemos mencionar a Costa Rica, que es un caso muy interesante, gracias específicamente a los subsidios gubernamentales hacia los trabajadores que tienen una baja capacidad contributiva y con una cobertura a los autoempleados con estos seguros y pensiones. Y básicamente estos programas lo que pretenden es hacer que estos programas sean más asequibles para los trabajadores. Y finalmente, Mongalia, en otro tema, con una baja en la paga de primas, esto ha permitido que los autoempleados paguen las cuotas de seguro social vencidas y hacer pagos a una tasa del 10% del sueldo mínimo. Thank you very much, Pablo. That Okay. was really Muchas interesting. gracias, Pablo. Ha sido muy interesante. Now I'm gonna give the floor Ahora le to voy a pasar Aminata el from Senegal. micrófono Aminata a is President Senegal. also. Aminata is to the Esto Ministry pertenece al of Ministerio de Development, Desarrollo Social and Foundation. y esta presentación es en francés y Aminata is very Aminata interested nos in va a dar otro financing punto de vista del challenges financiamiento de los retos que tenemos hoy in en la Senegal. protección social Aminata, en Senegal. Aminata, c'est à buenos días a todos. Muchísimas gracias. Y les agradezco a todos. Quiero agradecer a la OCDE por asociarse con Senegal y traer a Senegal a esta conferencia para compartir su experiencia sobre financiamiento y protección social. Vamos a darles una presentación articulada alrededor de 3 puntos. En primer lugar, hablaremos del contexto. Después hablaremos de tomar unas medidas sobre la protección social y luego los retos de financiar la protección social en Senegal. Hablemos primero del contexto. Es primero importante saber que hay un cambio de paradigma. La protección social hoy se considera como un derecho humano y no un lujo. Hay mucho interés del Estado de Senegal que ha establecido la protección social como una prioridad dentro del plan de emergente como centro del plan de emergencia. La protección social alrededor del ciclo de la vida es un elemento importante, teniendo como objetivo el horizonte del 2035, disponer de un sistema de protección social garantizado por el Estado en toda su extensión. En esta medida hay una extensión de la protección social y han implementado nuevos instrumentos. Inclusive resiliente y duradero. El último contexto es la articulación del sistema de protección social durante los regímenes contributivo y no contributivo. El régimen contributivo que tiene dos rubros, contribución voluntaria y el régimen contributivo que tiene programas enfocados y programas no enfocadas. Ya no voy a ir a detalle, pero también llegamos a el estatus del financiamiento. Entonces, tenemos aquí una estructura de financiamiento basada en las cotizaciones sociales en cuanto al régimen contributivo y el Estado en cuanto al régimen no contributivo. Y también hay un déficit de financiamiento crónico a pesar de los importantes esfuerzos que lleva a cabo el Estado durante estos últimos 10 años. Ya volveremos a esto. También hay una evasión social que cada vez se acentúa más. Tenemos también una contribución muy baja de la economía informal. Sabrán que en Senegal la economía informal cubre 97% de las necesidades económicas. Entonces, esto realmente no se puede dejar de lado en cuanto al impacto del financiamiento de la protección social, pero también
hay una evolución constante del financiamiento de los programas de extensión de protección social y tenemos el ejemplo del Programa Nacional de las becas de seguridad social, programa basado en entrega de efectivo. Esto se ha condicionado a una transferencia en efectivo para los hogares en extrema pobreza. Entre 2023-24, el presupuesto pasó de 50 millones de dólares a más de 86 millones de dólares. Esto representa un incremento de 45%. Esto es una voluntad por parte del Estado del Senegal para reforzar el sistema de protección social. Y también tenemos un incremento de gastos en la protección social. Y podemos ver aquí en la tabla que proponemos, los gastos pasaron de 277,5 millones de dólares a 546 millones de dólares. Esto hace, vemos un incremento ante 2010 y 2021. Ahora vamos a pasar al punto siguiente, los retos del financiamiento para la protección social. Tenemos tres retos para el financiamiento. Es la durabilidad o perenidad, la adecuación y la gobernanza. Entonces ya volveremos a hablar de esto en detalle. En cuanto a los retos, la perenidad, a pesar de los esfuerzos del Estado, la contribución de los PAD sigue siendo importante, pero esta contribución sigue una evolución como, como cierra y esto no permite garantizar los apoyos en materia de protección social. Aquí también tenemos un desarrollo de los programas no contributivos financiados por el Estado, pero en este nivel nos hacemos la pregunta acerca de la durabilidad y sustentabilidad de los gastos. Y la recomendación que hacemos es financiar la protección social a través de las reformas presupuestarias y fiscales y los recursos de los socios para el desarrollo van a ser complementos para garantizar la sostenibilidad del financiamiento de la protección social. El otro reto es la adecuación del financiamiento para permitir conciliar el nivel de financiamiento con la voluntad del gobierno y extender la protección social y el nivel de recursos esperados para una implementación correcta de la SNPS no se logra. Y también hay que notar que el esfuerzo aprobado para la riqueza nacional y financiar la protección social se encuentra más allá de las expectativas, porque en la Estrategia Nacional de Protección Social se espera una contribución de 7% del PIB y actualmente estamos a 2,35%. Y esto es lo que nos decía nuestro colega, Antoine nos decía en su presentación. Entonces tenemos aquí un aspecto importante para garantizar un financiamiento durable y adecuado de la protección social en Senegal y sustentable. Hay que crear un espacio presupuestario de acuerdo a las recomendaciones emitidas por el Estado de Senegal con el apoyo de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, el otro gran reto es la gobernanza del financiamiento que habla de la exhaustividad y eficiencia de los gastos y la calidad de la prestación de los servicios. Observamos que los gastos de protección social son difíciles de estimar debido, por un lado, a la explosión de los actores, pero también a la falta de visibilidad en algunos actores, como los colectivos territoriales y los hogares. Y por otro lado, tenemos la ausencia de una nomenclatura presupuestaria específica vinculada con las acciones de protección social. Y para agregar a esto, haya necesidad de implementar un órgano encargado de optimizar el financiamiento a través de la regulación del sistema de protección social, distribuyendo y canalizando los recursos. Y aquí, para esto, tenemos un equipo y un estudio que se llevó a cabo en colaboración con la OIT. Ya lo comenté en las diapositivos anteriores. Aquí hay varias posibilidades de financiamiento. Les presentamos que se retuvieron en este financiamiento de la protección social en Senegal. Y en estas 8 opciones que estamos presentando y que se recomendaron para Senegal, que fáciles de aplicar. La primera opción es la recanalización de los gastos públicos. Entonces, ya lo comentaremos.
La segunda opción es el incremento de los ingresos fiscales. La tercera opción, la extensión de la cobertura de las coberturas, de la cobertura de la seguridad social, incrementando los aportes. Con respecto a la primera opción, las recomendaciones se emitieron, por ejemplo, la recanalización de los recursos abocados a la gratuidad de de los cuidados y servicios de la salud. Y aquí, en esta canalización, en este estudio, se recomendó bajar esta gratuidad para financiar la protección social. Otras recomendaciones, la contribución de los colectivos locales, una contribución muy esperada y en Senegal los colectivos están siendo sensibilizados porque se asocian con los talleres que nosotros organizamos para sensibilizar y concientizar acerca de la importancia y la obligación de integrar en nuestro presupuesto los gastos para la protección social. Otra recomendación en esta opción es la recanalización de los gastos públicos, por ejemplo, los patrocinios de combustible que benefician las personas que no se encuentran, que no están en situación de vulnerabilidad y en estado de pobreza. Ya volveremos a la segunda opción, incremento de los ingresos fiscales. Y por estos medios, espero no haber pasado, no he rebasado mi tiempo. Aquí hay recomendaciones, ciertas recomendaciones, por ejemplo, la eliminación de los gastos fiscales a favor de las empresas, incentivos para las empresas. Hay demasiadas exoneraciones y se recomienda reducir estas exoneraciones y estos incentivos para refinanciar la protección social. Y también el mejoramiento de la eficacia de la administración fiscal a través de la digitalización y de los procedimientos fiscales para incrementar la recaudación de impuestos. Y otra recomendación pertinente en el contexto actual son las contribuciones de las de los beneficios del petróleo y el gas. Vamos a empezar a trabajar con los recursos petroleros y gaseros. Entonces, esto debería ser canalizado para la protección social. La última opción en la última recomendación es una contribución de los hogares para la cobertura universal. Y aquí pensamos en un aspecto moderador, un ticket, un monto simbólico y que va a permitir contribuir al financiamiento de la contribución y pensar en los activos de la economía informal. Aquí eh, hemos implementado la fase piloto con los artesanos para simplificar este sistema de contribución. Ahora, en conclusión, ya te hablamos de las regalías, pero es necesario hablar de las reformas fiscales, presupuestarias que se realicen y que los colectivos territoriales, las poblaciones y las empresas contribuyan al financiamiento de la protección social para garantizar la sostenibilidad, durabilidad y perenidad. Pero hay que ver que el gobierno ya ha iniciado el proceso para la implementación de la Caja Autónoma de Protección Social Universal, el CAPSUS. Y también hay un proyecto de ley para el financiamiento de la protección social que está ya en una etapa avanzada y que fue adoptado el 21 de febrero y que sigue su curso, sigue su proceso a fin de poder tener una canalización de los ingresos fiscales para la protección social. He aquí mi presentación que yo quería compartir con los participantes. Muchas gracias por su atención amable a esta presentación y responderé a sus preguntas. Gracias, Aminata, muy interesante. Voy a volver al inglés para el resto de la sesión. Muchas gracias, Aminata. Fue muy interesante con esta perspectiva y los retos de financiar la protección social en Senegal. Ahora vamos a Besteros, asesor técnico de la Administración de Finanzas, y estamos felices de recibirlo aquí y a escuchar acerca de las perspectivas del Ministerio de Finanzas y el asunto tan difícil de financiamiento de la protección social en Senegal. Entonces, Besteros, tiene usted la palabra. Gracias a Celina, gracias a los organizadores de este foro tan útil
y práctico. Primero que nada, felicito a Minata, que es una buena colega en el Ministerio de Finanzas. Hemos trabajado en muchas de las reformas eh, que ayudados por la Banca Mundial y muchas gracias por esto a Minata. Y estoy feliz de ver que están ya revisando la protección social y que ya la pasaron al ministerio. Bueno, voy a hablar en más detalle de algunos aspectos y compartir tal vez nuestros aspectos de la protección social en Senegal, los aspectos más fuertes y más importantes en cuanto al financiamiento y la segunda parte, las posibilidades de reformas y dónde estamos en términos de políticas fiscales. Pero antes de ir ahí, me parece que sería muy práctico recordarles los asuntos fundamentales y los retos que tenemos que enfrentar en nuestro sistema de contribuciones y beneficios, y esto lo hemos estado discutiendo. Entonces, la motivación de los contribuyentes, que sean individuales, personas físicas o morales, podemos hablar, hay que ver también cuál es la eficiencia del gobierno en sus gastos del gobierno en muchos sectores. En el caso de Senegal, el sistema de protección social se enlaza con dos cosas. Los elementos que mencionó Aminata, el segundo componente es la cuidados de la salud, programas de cuidado de la salud. En todas estas áreas hay menos eficiencia en el gasto y menos gobernanza. Habría que inducir a los contribuyentes a participar. También la información, el conocimiento de nuestros ciudadanos, sus niveles de ingresos, si califican o no para el sistema. Oh, se está cortando su audio, perdón. Hay mucha inversión que se necesita para ver que en todo momento podamos ver quién contribuye, qué nivel de, qué nivel de contribución y qué beneficios, porque en nuestro sistema de salud los beneficios aplican para todos en general. El sistema de protección representa 8%, nuestra meta es 15%, y también hay expectativas por parte de los gobiernos locales para financiar la jerarquía de cuidados de la salud, y esto tiene que involucrar a los gobiernos locales que solo contribuyen en un pequeño porcentaje. Esto nos regresa a su capacidad fiscal, y la capacidad fiscal de los gobiernos es muy baja, aunque tienen acceso a la mayoría de las contribuciones, pero esto tiene que ver con las debilidades en el sistema tributario. Ahora, en la canalización dentro del sistema de salud, hay que trabajar en mejorar la calidad, garantizar los beneficios para que participen los ciudadanos, ya sea en el sistema de cuidado de salud, en los modelos de seguros, y para tener beneficios, las personas tienen que contribuir para financiar el sistema de salud. El segundo punto es que aún necesitamos trabajar para definir un paquete de beneficios a los que los ciudadanos puedan tener acceso, y esto se puede lograr teniendo una canalización de los gastos mucho más eficientes. En el lado de las transferencias, Aminata y los colegas están haciendo un trabajo excelente. Es un sistema que funciona muy bien. Y el año pasado expandieron la cobertura a 1 millón de hogares, y me parece que esta es la acción correcta, pero en todo el país, como país, tenemos que invertir para tener un sistema de seguridad social completo y para ver las personas en situación y en la línea de pobreza que puedan gozar de estas transferencias, porque hay personas que están mucho por debajo de la línea de la pobreza, y necesitamos una dinámica de captura de niveles de ingreso. Va a ser muy difícil poder tener un sistema transparente y equitativo. Habiendo dicho esto, en cuanto a la canalización de los
subsidios, no nada más con respecto a la energía y los carburantes. Por ejemplo, hace 2 años eh, hicimos una hoja de un mapa de ruta con con el nivel de PIB de personas por año. Y en general, en Senegal es una cantidad importante y al hacer esto ya tenemos un presupuesto de 3%, pero al mismo tiempo nos da más espacio para que el Estado refuerce el apoyo y específicamente en cuanto a los subsidios. Y la idea es garantizar que los subsidios sean para todos los hogares y que esto se aplique por ley y que, bueno, no tengamos que reforzar esto y no estar compensando las faltas. Es otra manera de financiar a estos hogares. El segundo punto es sobre los aspectos fiscales. Para darles una idea, en 2020 en Senegal publicamos una estrategia de ingresos a mediano plazo. Es la primera vez que se publicó en África y conocí al equipo que realizó estrategia a mediano plazo y la estrategia era para garantizar que tengamos un plan y poder implementar nuestros gastos de manera eficaz, no solamente en cuanto a capital humano, pero no necesitábamos eh, plasmarlo por el lado de los ingresos y ya nos enfocamos también en las reformas de las unidades administrativas para el sistema tributario. Teníamos componentes clave, por un lado, enfocarse en las inversiones, en los recursos humanos y dentro de nuestro sistema fiscal administrativo. Y el segundo era el sistema de del sistema de políticas fiscales para reducir los gastos fiscales entre sectores. Y si leemos el artículo 44 de las reformas, vemos que es un tópico que es recurrente cada año para garantizar que los gastos fiscales sean canalizados en áreas clave y sobre todo para la protección social. Ahora tal vez un par de puntos que Aminata también comentó: utilizar los ingresos de gas, y petróleo y las regalías que se derivan de esto y estos ingresos hitos puede ayudar a las inversiones. Entonces, las inversiones en términos de CAPEX y de un sistema de protección que sería posible, pero si extendemos la cobertura, creo que por ley, los ingresos más bajos que tenemos, esto es algo que tenemos que tener en mente cuando los ingresos son demasiado bajos. Me detengo aquí y tal vez los participantes tengan preguntas y muchas gracias Iselin, tal vez él te regresó el micrófono y si hay preguntas de los participantes, muchas gracias. Gracias por sus perspectivas. Bueno, ya tenemos un último orador de la agencia corporativa sueca y que nos va a dar sus comentarios. Enders, tienes la palabra. Enders, Anders Gerding, gracias a todos los oradores. Gracias por su paciencia. Para nosotros queda claro que el, el aspecto social y económico son cruciales. No están en paralelo, pero a veces el desarrollo social alimenta el desarrollo económico y viceversa. Viceversa, este es el punto de inicio de por qué tengo interés en este proyecto. Escuchamos también eh, a Senegal. Es una situación muy compleja y una política muy compleja y vemos cómo se refuerzan estos dos aspectos, pero hay que tener un punto de vista acerca de las necesidades a corto plazo y consecuencias a largo plazo y las oportunidades. Y la protección social
es una inversión necesaria en personas y esto se enlaza con el desarrollo económico. Y Antoine hizo una presentación acerca del contexto, pero es importante recordar que no es solamente, no se trata solo de eh, evitar y apoyar a las personas y prevenir situaciones, pero es también apoyar a las personas en el ciclo de vida y particularmente también esto incluye los mercados y programas. Y pensamos que es importante saber que para poder promover el crecimiento necesitamos invertir en las personas y en el capital humano. Y esto también involucra las capacidades para poder entregar recursos en términos de tributarios y también incrementar la tributación es que va a haber más oportunidades para invertir en las personas. Esto va a generar un círculo virtuoso y oportunidades. Y también hay, bueno, varios retos, ya lo escuchamos dentro de la economía informal y también niveles educativos muy bajos. Y la OCDE, el Centro de Desarrollo de la OCDE, publicó un informe en enero acerca de la economía informal. Yo recomiendo que lo lean y resalta en este informe la conexión entre las habilidades por baja educación y la informalidad. Y en términos de financiamiento sustentable y protección social, hay una necesidad de invertir en las personas y para que esas personas se formalicen y la necesidad de tener impuestos, un sistema fiscal. Me parece que esto forma parte de nuestra comprensión y definición de sustentabilidad y una mapa de ruta de cómo transformar esta situación en una situación en donde básicamente podamos tener más o menos una cobertura y una eficacia. Por ejemplo, si hablamos del sistema de protección social de Suecia, pues resaltamos la necesidad de tener un empleo completo y tener un sistema de protección social completo. Y actualmente, como ya lo sabemos, hay millones de personas que no tienen ningún tipo de protección social y aquí hay una necesidad inmensa. Y en un punto, en algún punto, la OIT hizo una estimación de que los países de bajos ingresos requieren 60% de su PIB. Además, para garantizar la protección social básica. Entonces, me parece que es importante comprender y ver cómo vamos a llegar a ese 16%, me parece, para que sea sustentable. Y es importante ver que debemos depender menos en financiamiento externo y depender más en financiamiento interno. Entonces, me parece que esto es parte de nuestro enfoque para ver cómo podemos fortalecer el financiamiento interno a través del financiamiento y las personas, las inversiones y las personas para poder fortalecer el sistema tributario, los sistemas tributarios y también tener la capacidad de tener flujos financieros importantes y también involucrar a los contribuyentes más importantes y a las personas con mayores ingresos. Entonces, pues muchas personas pagan protección social a sus trabajadores de su propio bolsillo. Entonces, de los asuntos clave que tenemos que resolver es cómo crear solidaridad, generar voluntad para pagar la protección social de otras personas. Y esto fue cubierto, se cubrió ayer en la sesión de ayer acerca de la moral subyacente a los aspectos tributarios. Y entonces esta es la razón por la que estamos tan emocionados por este proyecto. Cómo tener una comprensión más sólida por parte de diferentes países con diferentes perspectivas, puntos de partida, diferentes niveles de desarrollo para comprender a fondo cuáles son las mapas de ruta más adecuados y las situaciones para ayudar a las
a los países a crear un sistema financiero sustentable basado en el desarrollo social, en donde la protección social es uno de los aspectos clave, como lo vemos. Entonces, aquí me detengo. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, Our gracias. speakers today. Gracias a todos nuestros oradores. Sessions. Fue Please do not hesitate to sumamente contact us interesante, if you grandes would like to receive more information presentaciones. Si quieren about this recibir más project. información, no duden en Thank you again so contactarnos. much. We appreciate Entonces, your participation and tenemos we are en muchos also países en nuestro pipeline, available pero for tenemos la further posibilidad de information que and suban a bordo nuevos países si esos um, países se interesan. well,